¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? La palabra del Señor es vida y hoy nos la trae a través de un hijo nacido de la casa, el pastor Gabriel Romero. Denle un fuerte aplauso al Señor. Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Amén. Estamos gozosos. Amén. Quisiera saber quiénes hoy nos visitan por primera vez. Levante su mano. Amén. Wow. Hay como 7 personas. Un fuerte aplauso para todos ellos. Bienvenidos a la casa del Señor. Aquí tenéis una gran familia, la familia de Cristo, la familia de la fe, la familia del amor y la esperanza. Sean bienvenidos, hermanos. ¿Cómo está la iglesia? Amén. Gozosa en el Espíritu. Amén, me alegra mucho. Yo te invito, allí en tu lugar, puedas cerrar tus ojos por un instante. Cierre sus ojos. Quiero que por un momento tomemos 2 minutos ministrando el corazón del Señor. Cierre sus ojos. Padre, hoy estamos delante de tu presencia y ministramos tu corazón, Señor. Llévate todo peso, toda carga, toda preocupación. La encomendamos en tus brazos, Señor. Llévatela de nuestra vida. Señor, hoy recibimos ese espíritu de fe. Recibimos, Señor, tu espíritu que da testimonio que somos tus hijos en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor. A ti damos honores, damos gloria, damos alabanza. A ti atribuimos hoy el poder, Señor. Glorifícate en esta reunión, Señor. Habla nuestra vida. Habla lo profundo de nuestro espíritu, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tú no has cambiado. En ti no hay sombra de variación. Tú permaneces fiel, Señor. Nos abrimos, Señor, por completo delante de tu presencia, Cristo. Sentimos en nosotros los ríos de tu espíritu. Señor, porque esto no es una conferencia, esto es una reunión espiritual. Es tu iglesia reunida con un propósito en este domingo 27 de agosto. Te damos gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso a Cristo. En estos días estaba hablando con un profesor de música jazz. ¿A cuántos le gusta la música jazz? Amén. Estaba hablando con un profesor de música jazz y él me decía que para componer una música habían 2 formas. La primera forma era que podías componer esa música según la partitura y sometiéndote estrictamente a las leyes de la música, a las leyes de lo que es la composición musical. Pero él me decía que cuando creaba una música, solo sometiéndose a las leyes de la composición musical, cuando escuchaba esa música le sonaba un poco fría, porque solamente estaba cumpliendo las leyes de la partitura, de las claves, de la letra, de las notas musicales. Pero me dijo, Gabriel, hay otra forma de hacer composición musical. La otra forma es hacerla desde el corazón. Cuando algo sale del corazón es cuando algo comunica algo a otra persona. Amén. Entonces él me dijo eso. Cuando me dijo eso yo dije, wow, así es la predicación. Amén. Así es cuando compartimos la palabra de Dios. Podemos someternos a muchas leyes de la homilética, de la exegética, de todas las éticas que haya, pero si la predicación no sale del interior del corazón de aquel que está predicando, entonces poco puede hacer el Espíritu. ¿Me entiende, iglesia? Entonces, wow, yo dije, esto es tremendo, lo voy a decir el domingo porque es una verdad como un templo, hermanos. Cuando predicamos, no solo predicamos la letra, sino predicamos también desde el Espíritu. Del espíritu a corazones, a voluntades, a mentes. A eso predicamos. Pero predicamos poniendo el corazón. Amén. Y Dios pone el mover en el interior de las personas. Quiero que abra conmigo la Biblia. En Gálatas capítulo 4, leemos del versículo 1 al 4. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 4. Tenga seguro que hoy le voy a predicar desde el corazón. Amén. Con mucho amor, porque amo mi iglesia en Colmenar.
Amo a cada uno de ustedes, hermanos. Han aportado mucho a mi vida, mucho a mi familia. Les amo, de verdad. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 4 dice la Escritura, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La epístola de los Gálatas es la epístola, es la carta magna de la libertad cristiana. ¿Cuántos son libres en Cristo? Amén. Es la carta de la libertad en Cristo. Gálatas es la única epístola que no contiene una felicitación, algo loable, un encomio a la iglesia de Galacia. ¿Me entiende? Es la única epístola en la cual el apóstol Pablo no felicita a la iglesia. En Tesalonicenses, en Corintios, a pesar de que era una iglesia carnal, él puede elogiar ciertas virtudes de la iglesia, pero hacia los Gálatas, él no va a felicitar nada. Él está escribiendo la carta preocupado. Él está escribiendo la carta un poco, no sé si enfadado, ¿no? Él está escribiendo la carta diciendo, wow, me preocupa, hay una situación imperante en medio de la congregación y yo necesito comunicarles algo a estas personas. Porque el problema grande que tiene la iglesia de los Gálatas es que había una gran inmadurez espiritual. Es que se esperaba de ellos que hubiesen crecido en el camino de Dios, pero se habían estancado en un nivel de niños espirituales. Usted y yo sabemos, hermanos, y yo sé que usted quiere crecer, amén. Y estamos en la escuela del Espíritu. Y vamos a crecer todo lo que podamos. Vamos a salir de la guardería espiritual, a pasar por primero y segundo de infantil, y llegar a apuntar a la universidad de Dios, apuntar al máster del Señor, al doctorado de Dios. Así, hermanos, es el camino del entendido, el camino de la persona que quiere crecer. Entonces, imagínense por un momento al apóstol Pablo escribiendo la carta. ¿Cuántos aquí han escrito una carta? ¿No se han enamorado nunca? ¿Cuántos aquí han escrito una carta? Y bueno, si es a su novio, la escribe con amor. Pero imagínense al apóstol Pablo escribiendo los capítulos de Gálatas a la iglesia de Galacia. Era un conjunto de iglesias al sur de Galacia. Y el apóstol Pablo toma ese bolígrafo en mano, bueno, no había bolígrafos, toma la pluma en la mano y empieza a escribir en los pergaminos. Y yo noto como que si el apóstol Pablo está de aquí para allá diciendo, ¿qué pasa con la iglesia de Galacia? ¿Qué ocurre allí? Estoy preocupado realmente porque yo les he presentado el evangelio puro. Yo les he hablado acerca de Cristo. Yo les he hablado de Cristo crucificado, resucitado. Yo les he hablado de la justificación por la fe. Yo a la iglesia de Galacia les he hablado el evangelio sin mezclas. ¿Me entiende? Y ahora de repente se va enterando el apóstol Pablo que hay personas que intencionalmente quieren desviar a la iglesia de Galacia. Y sabe el apóstol Pablo que la iglesia de Galacia está siendo vulnerable por no haber crecido lo suficiente en Cristo. Porque cuando uno es niño en el Señor, dice la Escritura que somos llevados por cualquier viento de doctrina, engañados por estratagemas de hombres que promueven el error a nuestras vidas. Esta era la preocupación del apóstol Pablo al escribir a los Gálatas. Hermanos, claro que los amaba. La carta salió del corazón del apóstol Pablo hacia esa gente. Pablo se había detenido para iniciar varias iglesias en Galacia. Los amaba con el corazón. Pero hay una cosa, iglesia, aunque Dios te ame, también te tiene que corregir, porque eso es parte del amor de Dios. Amén. Y los que son padres aquí me entienden completamente. Yo amo un montón a Isadora, sí, claro, mi esposa, a Adrián, a Alicia, a Juliet, los amo un montón, pero eso no me exime de que a veces me preocupo por ellos. Intento ponerles signos o señales en el camino para que no tropiecen y a veces los llamo al orden, llamo la atención de ellos. ¿Por qué? Porque nace de un corazón de padre que quiera a los hijos. Asimismo, iglesia, cuando lea Gálatas, léalo bajo la óptica de un apóstol Pablo que está escribiendo los capítulos a una iglesia que ama, que quiere, pero quiere sacar
todo lo que sea la inmadurez espiritual en esa iglesia. Porque habían unos hombres llamados los judaizantes que le decían a la gente que no solo bastaba con creer en Cristo. Y sabemos que con Cristo lo tenemos todo, ¿amén? Pero decían ellos los judaizantes que no solo bastaba con creer en Cristo, sino que había que volver otra vez a los ritos, a la fiesta, a la circuncisión, a las comidas judías. Y claro, eso decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, escúcheme, le habla a los Gálatas y le dicen, Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Me entiende? ¿Quién os fascinó, Gálatas? Oh, Gálatas insensato. Está ligando la insensatez, el poco sentido común a los niños espirituales de Galacia. ¿Me entiende, iglesia? Me va siguiendo el recorrido, ¿no? Entonces, está preocupado el apóstol Pablo, porque tiene que escribir una carta exhortativa para que esa iglesia crezca en el camino de Cristo. Y les está diciendo, ustedes ya no pueden volver otra vez a la ley mosaica, no pueden volver otra vez a todos esos ritos judíos. Ya les presenté ¿a quién? A Cristo, la revelación completa. Ya les presenté a Cristo. Desde allí podemos madurar hasta la plenitud del varón perfecto. Amén. Cuando Cristo es presentado a tu vida, hermano, tú tienes que madurar, tienes que ir creciendo, tienes que ir avanzando hacia cosas mejores, porque Cristo te ha sido presentado. Y tienes que aprovechar que ya Dios se reveló a tu vida para seguir creciendo en este camino. No te puedes estancar. No puedes quedarte estancado, porque quedarse estancado en este camino es correr peligro. Tienes que avanzar, iglesia. O te puedes estancar allí. Tienes que avanzar, porque hay cosas mejores. ¿Cuántos lo creen? Que en el Señor hay cosas mejores. Entonces, dice el apóstol Pablo, ustedes que ya han conocido a Jesucristo, Jesucristo se revela en la Biblia como el alfa y la omega. Ustedes ya han conocido el alfabeto completo de la revelación. No pueden ir otra vez a la ley que es el A, E, I, O. ¿Saben lo siguiente, no? A, E, I, O, U. No pueden volver al A, E, I, O, U porque no pueden entender el idioma espiritual. Tienen que crecer en el alfa y la omega, en todas las letras que componen el abecedario. Eso, hermanos, le presentó Pablo a los Gálatas, a Cristo revelado, pero ellos no quisieron crecer y por tanto algunos se dejaron llevar por las doctrinas de errores, por un evangelio, iglesia, mezclado. Iglesia, quiero decirle algo, hay un evangelio puro de parte de Dios, un evangelio sin mezclas, y depende de cada persona, depende de cada uno de nosotros, que sepamos discernir esas mezclas cuando se mezclan, vaya, con el evangelio puro del Señor. Iglesia, no toda fuente es fiable. Yo le voy a exhortar de todo corazón, como le dije al principio, le voy a exhortar a que usted haga una criba, un filtro de lo que está escuchando. Discierna, iglesia, el evangelio puro sin mezclas. No hay mezclas culturales, no hay mezclas emocionales, hay un evangelio puro de la gracia. ¿Cuántos lo creen? Hay un evangelio puro que funciona. Hay un evangelio puro, hermanos, porque tenemos que saber qué evangelio estamos recibiendo. No cualquier evangelio nos vale. Yo quiero saber el evangelio de la verdad y del amor de Cristo Jesús. Fue mi oración cuando recién me convertí. Señor, revélame la verdad de tu evangelio. Porque no todo evangelio vale. Y yo en el camino tuve que empezar a quitarme las suscripciones de YouTube. Quitarme de este. Y ya no podía escuchar a este predicador porque era un predicador que estaba hablando cosas raras. Y el Señor me centró, me encajó en el verdadero
evangelio que funciona. El evangelio de la gracia del Señor funciona. Usted tiene que ser como la iglesia de Berea, que iba el apóstol Pablo a predicar y los hermanos eran, a ver, ¿dónde está? Cotejándolo todo. ¿Cómo está? ¿Qué has dicho? Vamos a cotejarlo, miremos el contexto, el texto, lo que sea, pero no caigamos en pretextos. Tenemos que cotejarlo absolutamente todo. Yo sé que usted quiere crecer espiritualmente, iglesia, pero necesita ser práctico. Quite las fuentes de error. Dígale, Señor, revélame a qué líderes espirituales ya no tengo que escuchar. ¿Sabe por qué? Porque en esta casa Dios ha vertido una revelación. ¿Cuántos lo creen? En la casa, por medio de nuestro pastor Tony y la pastora Elisa, Dios ha derramado una unción. ¿Cuántos lo creen? Y todo eso es lo que llamamos la común fe, iglesia. Dice la Escritura que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿me entiende? De la fe. En esta casa se ha derramado la unción de liberación. Amén. Amén. En esta casa se ha derramado la unción de los milagros. Amén. Hasta que todos lleguemos a la común fe. Eso quiere decir que si el pastor cree en milagros, entonces yo creo en milagros. Si el pastor cree en liberación, entonces yo. Porque si el pastor cree en liberación y yo no creo en liberación, entonces no tenemos la común fe. Pero Dios poco a poco a todos nosotros nos ha metido en ese viaje de llevarnos a la común fe. Porque solo cuando estamos conectados por una común fe podemos recibir todo lo que Dios vierta en esta congregación, iglesia. ¿Me entiende? Toda la revelación de Cristo, toda la unción, los oficios que hay en esta congregación son recibidos cuando yo me conecto con la visión de la casa. ¿Me entiende? Entonces, Dios nos lleva a esa común fe porque nos protege de caer en errores. Nos protege de cualquier viento de doctrina. Hemos leído el texto de Gálatas y dice el texto que cuando el niño es heredero. Y le dice a los Gálatas porque los considera como niños espirituales, inexpertos, inmaduros, niños que necesitaban crecer en este camino. Niño heredero, diga conmigo, niño heredero. Heredero es la posición, es el derecho legal que tiene una persona. Tú eres heredero, yo soy heredero, amén. En Cristo Jesús, dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Usted por ser hijo de Dios, usted ya es heredero. En Tito 3:7 dice la Escritura, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Usted es heredero posicionalmente delante de Dios. Tremendo. Amén. Porque usted es hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Usted es heredero. Dios que tiene sus riquezas en gloria, Dios que tiene bienes espirituales, nos ha confiado esa herencia a usted y a mí. Somos herederos, es decir, tenemos el derecho de recibir la herencia de Dios como iglesia en Colmenar. ¿Amén? ¿Cuántos quieren recibir esa herencia? Pero hay una condición, no puede ser niño. Hay una condición, porque tienes que administrar la riqueza del Señor en tu vida. Y no puedes ser niño, tienes que crecer. Diga conmigo, voy a crecer en la escuela del Espíritu. Dios es tan generoso que han compartido con usted y conmigo su riqueza. ¿Me entiende? A nadie aquí dejó con las manos vacías. Todos tenemos parte en esa herencia. ¿Lo puede gozarse hoy en esta mañana, iglesia? Usted tiene parte, si es hijo de Dios, tiene parte en esa herencia. Usted es heredero.
Dios le ha confiado riquezas en gloria. Tiene el derecho legal por ser hijo de Dios de recibir toda esa herencia espiritual. Tiene riqueza en el Señor. Y cuando hablo de riqueza, no hablo de riqueza material, iglesia. Hablo de lo del espíritu que hay en tu vida. ¿Cuánto del espíritu hay en tu vida? Esa es la riqueza del Señor. ¿Cuánto del espíritu hay en ti? Esa es la riqueza del Señor. Los bienes del Señor, lo que hay del espíritu en ti, son los bienes más preciados de Dios que te los va a delegar. ¿Me entiendes? ¿Cuántos han recibido liberación alguna vez? Bueno, es una riqueza del Señor. La vida eterna es la riqueza del Señor. Luego te va equipando con dones espirituales, con llamado espiritual y con todo el paquete que Dios derrama sobre tu vida. Pero hay una riqueza espiritual. Es decir, iglesia, pronto el Señor quiere darte más para que puedas administrar. Es por eso que cada domingo estamos insistiendo que usted crezca y crezca y crezca para que no se quede estancado, para que no se quede sin disfrutar de toda esa plenitud de las riquezas del Señor. Dios es generoso, iglesia. Dios nos entregó su Hijo, pero también con su Hijo nos entregó todas las riquezas espirituales. Y eso es motivo de gozo en esta mañana. Pero también somos herederos, dice la Escritura, como hemos leído. Pero también empezamos siendo niños en el camino. Hay una infancia espiritual que todos transitamos. Cuando somos recién convertidos, dice la Escritura, en Primera de Pedro dice la Escritura, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Empezamos en este camino siendo niños espirituales, pero avanzamos a cosas mejores. Y salimos de la guardería y avanzamos al instituto y avanzamos a la universidad de Dios. Y allí vamos creciendo y creciendo. Y el Señor que ve todo eso y que supervisa todo eso, es capaz de delegarte más y más y más. Porque al que produzca se le dará más. ¿Me entiende? ¿Cuántos quieren más? Debemos de crecer en este camino. Entonces, el niño heredero somos por posición delante de Dios. Y el niño quiere decir nuestra condición, la condición espiritual de los Gálatas, que eran niños espirituales. Cuando posicionalmente en Cristo Jesús somos herederos, quiere decir que tenemos el derecho de participar de los bienes del Padre y de gozar de todos los maravillosos privilegios como hijos del Señor. ¿Usted nota que Dios quiere que toda la iglesia avance? ¿Usted puede notar eso? Que el mensaje últimamente está, digamos que contenido en iglesia, avanza, sigue hacia adelante, no te quedes allí, no te quedes en el kilómetro 15, avanza al kilómetro 16, avanza al kilómetro 30, avanza, ¿me entiende, iglesia? Todo el mensaje de Dios para la iglesia es, tienes que avanzar, tienes que salir de ese letargo tal vez, de ese estancamiento, tienes que seguir de allí. Dios va confiando poco a poco su riqueza espiritual según tu nivel de crecimiento en tu carácter. ¿Me entiende? Usted va creciendo en carácter y el Señor va viendo los frutos del Espíritu y te va delegando más. Yo a Juliet, tengo una hija de 7 años, Juliet, una hija de 5 años, Alicia, y Adrián de 3 años. Yo puedo delegar según la edad que tienen. Yo tengo todo para ellos, pero puedo delegar, dar responsabilidades según su capacidad. ¿Me entiende? A Juliet le puedo decir, Juliet, quita y pon el lavavajillas. Hay cosas punzantes allí, como el cuchillo, y ella tiene cuidado. Pero si se lo digo a Adrián, se puede hacer daño con los tenedores y los cuchillos, ¿me entiende? Entonces Dios va confiando poco a poco su riqueza, porque la riqueza es la responsabilidad nuestra, según tu nivel de madurez. ¿Me entiendes? El Señor es generoso con sus hijos y comparte todo, excepto su gloria. El Señor lo comparte todo porque es desprendido, es tu benefactor, lo comparte todo. Y a todos nos ha dado, como dije antes, una porción. Y nadie aquí, iglesia, que sea hijo de Dios, tiene las manos vacías. El Señor algo te dio. Descúbrelo en el proceso. El Señor algo te entregó. Descúbrelo en el crecimiento. El Señor algo te ha dado a tu vida.
Y por lo menos tienes que hacerte la pregunta, Señor, ¿qué tú me has dado? ¿Cuáles son las riquezas que tengo yo? Y el Señor te va a dar discernimiento, porque tal vez tienes un llamado evangelista, tal vez tienes el don de sanidades, tal vez tienes el don para predicar, y vas a ser un gran predicador, pero Dios te ha dado algo, iglesia. Dile que está a tu lado, descúbrelo. Dile, descubre lo que Dios te ha dado. No importa qué tan rico sea el padre, si el niño todavía es inexperto o inmaduro, no podrá gozar de la riqueza porque no tiene madurez suficiente, ni para cuidarse a sí mismo, ni para administrar los bienes. Es por ello que es necesario que por un tiempo el Señor ponga a nuestra par, a nuestro lado, la figura de tutores y curadores. En el antiguo imperio romano se asignaban tutores y curadores al cuidado de los niños. Los tutores se encargaban de cuidar la persona del niño, proteger al niño, los tutores, desde el nacimiento hasta los 14 años. Los tutores tenían esa función, cuidar al niño, proteger la persona del niño. De los 14 años a los 25 años, entraba en juego la figura de los curadores. Le enseñaban a administrar los bienes. ¿Entiende? Primero los tutores, de 0 a 14 años, de 14 a 25 años los curadores. Estos dos tutores y curadores, hermanos, son funciones espirituales que también las hacen y las van a hacer contigo. Dios pondrá a tu lado personas que ejerzan como tutores y curadores. Por un lado, personas que te cuiden a ti, que cuiden tu corazón, que te digan, oye, tienes que cambiar esto, que te sugieran cosas porque te aman y te digan, oye, tienes que crecer un poco más en este camino. Tienes que, ¿cómo puedo decirlo? Perdonar. Tienes que quitarte el resentimiento. Bueno, hay tutores en nuestra vida. ¿Cuántos tienen tutores aquí? Espirituales. Amén. Luego viene un tiempo de los curadores, cuando tal vez ya has crecido un poco y esa misma figura de líder te enseña cómo administrar las cosas de Dios. Todo lo que te dio, todos los bienes que te dio Dios, te enseña a administrarlos, te enseña allí a fluir en el don de sanidad, en el don de milagros, te enseña cosas y bienes, administrar lo que Dios te dio. Pero iglesia, Dios ha puesto en tu vida y en la mía la figura de tutores y curadores. Y muchas veces un líder, un pastor, un hermano mayor, ejerce a modo de tutor y curador. Primero viene el tutor y te prepara tu corazón para luego recibirlo de Dios. Primero el tutor apunta a tu corazón, apunta a tu persona, te sugiere, te dice, primero es el corazón. Primero tienes que sanar tu vida. Primero tienes que trabajar en tu carácter. Lo que atañe a tu persona, esos son los tutores los que hacen esa función. Y luego ya vienen los curadores, que desarrollan todo el potencial divino que hay en ti. Lo sacan fuera. Pero cuando hay un corazón preparado, amén. Porque no hay nada, porque Dios solo te puede nivelar en el crecimiento cuando tengas un corazón preparado. Lo que impera aquí, iglesia, no son los ministerios, no son los dones. Lo que impera aquí es un corazón preparado para el Señor. Eso es lo que impera en el crecimiento espiritual. Porque Dios delega cuando ve un corazón preparado, cuando ve un corazón perdonador, cuando ve un corazón compasivo, cuando ve un corazón que sufre con el que sufre. Cuando ve un corazón que late por dentro, es sensible a las cosas del Espíritu. Es entonces donde el Espíritu Santo te va delegando más y más. Pero primero hay un tiempo de crecimiento que atañe a tu persona, iglesia. Allí es el Espíritu Santo a través de tu líder, de tu pastor, que está tratando con tu corazón, que está tallando tu corazón, que te mete en el corazón en el taller del maestro y empieza el maestro a darle fuerte, ¿no? A tu corazón, a moldearlo, a arreglarlo, a repararlo. Es un tiempo de preparación en el carácter. Si quieres recibirlo de Dios, ¿cuántos quieren recibirlo de Dios? Primer tiempo, tienes que preparar
tu corazón. Y para eso no se hace en solitario. Eso no se hace como llanero solitario. Eso se hace en compañía de un líder. Eso se hace en compañía de un pastor, de un hermano mayor que te sugiera, que esté allí, que sea tu andamio, que sea tu soporte, que sea tu bastón. Esa es la figura, de hermanos, de un tutor y de un curador. Y bendito sea Dios por esas personas, amén, que Dios ha puesto a nuestro lado. Y a veces eran tan pesados, ¿a que sí? Eran tan pesados. Recuerdo a Roberto Paz, como lo dije hace unas semanas atrás, ¿no? Roberto Paz no está aquí, pero lo sabe. Roberto Paz era pesado, pero era el soporte que el Señor había puesto en mi vida, ¿no? Y luego vino Christopher, que era aún más pesado, pero era el andamio que Dios puso en mi vida. Claro, porque Roberto no iba a mi casa, pero Christopher sí. Christopher yo estaba adentro. Yo digo, Señor, ¿qué digo? ¿Abro la puerta o no abro la puerta? O sea, algo, era un seguimiento, iglesia, para mi bien. Era un seguimiento, una búsqueda y captura, ¿no? Para mi bien, para mi bien. Entonces, cuando tú veas a un tutor, un curador, a un líder, un pastor que está encima de ti, dale gracias al Señor Jesús, porque lo ha puesto para ayudarte, para construirte, para edificarte, para sanarte. Christopher, recuerdo una Coca-Cola en una terraza en el Mirador. Me sané con Christopher en la confesión. ¿Me entiende? Dios puso a este hombre de Dios en mi vida. Éramos muy jóvenes, pero me escuchó 2 horas con una Coca-Cola. Lo recuerdo, porque yo noté que mi vida despegó en ese momento. Por el poder de la confesión, cuando yo le abrí mi corazón a Christopher, que hizo a modo de tutor y curador en mi vida, le abrí el corazón, me sané. Y doy gracias a Dios por la insistencia de este joven, de este hombre. Porque me insistió y yo estaba ya cansado de este hombre. Pero Dios, cuando se empeña en buscarte, Dios cuando se empeña contigo, no va a desistir hasta que haga su propósito eterno en tu vida. El Señor no va a desistir. Te pondrá a 1, te pondrá a 2, a 3, a 4, a 5. Te puede decir de Colmenar, te lo pone en 3 cantos. En Alcobendas también te lo pone. Estamos ya haciendo un radio de supervisión ahí. Pero me entiende la bendición de estar en compañía de tutores y curadores. Siempre usted recuerde y dele gracias a Dios por esas personas. Benditas personas que nos escucharon, que estuvieron con nosotros, que nos liberaron, que nos sanaron, que nos ayudaron a seguir adelante. La función de los líderes espirituales, como lo he dicho antes, era de tutores que se encargaban del corazón de las personas y de los curadores que sacaban el potencial de las personas. Ese trabajo es realizado por pastores, líderes, hermanos maduros en la fe, que Dios asigna a tu propósito. Dios solo confiará sus riquezas a alguien que se ha dejado ayudar. Yo me dejé ayudar. La pregunta es, ¿usted se deja ayudar? ¿O usted cada vez que le llaman para la espiga desaparece? Es que hace mucho calor, hace mucho frío, hay tormentas. ¿Me entiende, iglesia, no? Dios solo confiará sus riquezas a alguien que se ha dejado ayudar. Déjese ayudar. Déjese ayudar por sus líderes, por sus pastores, por sus hermanos maduros en la fe. Déjese ayudar por completo. Porque el Señor, cuando asigna a alguien a tu propósito, no es para competir contigo, es para ayudarte, es para escucharte, es para sugerirte, es para aconsejarte. Elías, como buen tutor y curador, empezó a preparar el alma de Eliseo. Y como buen curador le enseñaba a administrar las cosas sobrenaturales. Elías, antes de impartir su riqueza espiritual a Eliseo, la doble porción de la unción, primero tuvo que formarle, tallarle el corazón a Eliseo, intencionalmente hacerle madurar, hacerle crecer, prepararle para que sea una vasija que pueda recibir el tesoro de las riquezas del Señor. La doble porción de la unción tenía que ser administrada, como dije antes, con un corazón
preparado para recibir, con un carácter formado. Quiero que me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, dice la Escritura. Primera de Reyes 19, versículo 19. Dice la Escritura, partiendo él de allí, halló a Eliseo, se refiere a Elías, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Tremendo. La historia de Elías y Eliseo tiene que leérsela en casa. Es tremenda. Eliseo estaba arando la última yunta de bueyes. Eso quiere decir que en ese contexto judío, este hombre era el supervisor de ese trabajo. Elías era supervisor, como un jefe de un trabajo normal, secular, pero llegó el día donde el profeta de Dios, Elías, que un día que Eliseo no esperaba, claro, llegó el profeta de Dios y echó ¿qué? Su manto sobre él. Eso significa que había un llamado en la vida de Eliseo. Wow, y entras en la diatriba, en el conflicto interior de o los bueyes o el llamado de Dios. Pero vemos a un Elías que se decidió por completo a pasar de ser supervisor de un negocio de bueyes a ser supervisado por Elías, un profeta. Parece ser que se humilló, ¿no? Porque claro, imagínense que usted es encargado en su empresa, usted es jefe en su lugar de trabajo, pero a veces para las cosas espirituales, usted tiene que empezar ¿de dónde? Desde abajo. Aunque sea usted jefe, gerente, lo que usted quiera. En la obra de Dios se empieza desde abajo. Así no tuvo ningún reparo Eliseo. Eliseo sabía que tal vez era pudiente su negocio de bueyes, de agricultura, y decidió someterse a la autoridad del profeta Elías. No le tocaba dar órdenes, le tocaba obedecer. Empezó sirviendo bajo la autoridad de Elías 10 años. ¡Wow, iglesia! Que Dios te ponga a servir 10 años bajo autoridad de tu líder. 10 años. Empezó sirviendo 10 años bajo la autoridad de Elías para que sea maduro para ya ejercer como profeta durante 50 años. Junto a Elías, tan solo bendijeron un reino. Cuando le tocó solo el llamamiento a Eliseo, bendijo 4 reinos. ¿Me entiende? El crecimiento. ¿Por qué? Porque entendió la bendición que es estar bajo tutores y curadores, bajo autoridad. Hermanos, estar bajo autoridad espiritual es una gran bendición. Quiero que mire fijamente al que tiene a su lado, dígale, estar bajo autoridad es una gran bendición. Cristo se sometía al Padre. Yo y el Padre somos uno, dice la Escritura. David reconocía la autoridad de Saúl, aun cuando éste estaba loco. Pablo se sometió a la autoridad de las columnas de Jerusalén, de Jacobo, de Pedro y de Juan. Estas personas tenían tan claro estar bajo autoridad, que alguna vez dijo el apóstol Pablo las siguientes palabras: para que mi esfuerzo no fuera en vano, él se sometió a la autoridad de Jacobo, de Juan y de Pedro. ¿Sabe por qué? Porque estar sin autoridad es un esfuerzo inútil en el Señor. Estar sin autoridad, sin cobertura espiritual. Todo lo que usted pueda hacer, si no tiene autoridad, si no tiene la protección de la autoridad espiritual, todo lo que usted pueda hacer, iglesia, no, puede ser un esfuerzo vano. Por eso decía el apóstol Pablo,
Yo he recibido esta revelación de parte de Dios para los gentiles, pero voy a Jerusalén para que Jacobo, para que Pedro, para que Juan me digan, muy bien, adelante, ve a evangelizar al mundo gentil. ¿Me entiende? Aún Pablo pudo decir, bueno, Dios me habló. ¿Yo qué tengo que ir allí a Jerusalén a que me revisen nada? ¿Yo qué tengo que estar bajo la supervisión de las columnas de Jerusalén si el Señor me habló? ¿Me entiende? Pero él entendía el principio de autoridad, que es la bendición del Señor. Dice la Escritura que cuando Juan, Jacobo y Pedro le escucharon al apóstol Pablo, lo que tenía de Dios, y le dijeron, muy bien, le dieron la señal de compañerismo, le certificaron, le dijeron, adelante, genial, porque eso hace una autoridad en tu vida, te dice, adelante, genial, avanza, sigue triunfando, eso hace una autoridad. No te desestima, te aupa, te dice, adelante, avanza, tú puedes. La señal de compañerismo, ¿me entiendes? La señal de compañerismo. Adelante, Pablo, ve y hazlo. Cristo sujeto al Padre. David reconociendo a un Saúl loco. Y Pablo también reconociendo las columnas de Jerusalén. La autoridad que no se reconoce no se honra. Y si no se honra, no se recibe nada. Voy a repetir. La autoridad que no se reconoce no se honra. Y si no se honra, no se recibe. Yo tuve que devolver esa Coca-Cola a Christopher. Lo honré. Y un día, con una Coca-Cola, yo me senté a escucharle. Yo recibí porque honré la autoridad espiritual que es Él. ¿Me entiende? Y pude recibir. Y usted y yo tenemos que honrar a nuestras autoridades espirituales. Eso es un principio bíblico. Eso no está sujeto a debate. No está sujeto a asamblea. Usted tiene que honrar sí o sí, porque es un principio de Génesis al Apocalipsis. Sí o sí a sus autoridades espirituales. Y eso a veces me lleva a mirarlo cara a cara y decirle, perdóname, porque te he sido desleal. Perdóname, porque tal vez se me escapó algo de ti. Perdóname. Eso es sanador con las autoridades, iglesia. Cuando usted reconoce y dice, wow, me pasé con esta persona, pero hoy le pido perdón. Y se restaura, porque lo que es de Dios se restaura. ¿Cuántos lo creen? Y se restaura. Entonces, ¿por qué es difícil honrar la autoridad de tutores y curadores que Dios pone en nuestra vida? A veces, el hecho de haber tenido padres y madres que han sido mal ejemplo nos lleva a rechazar la autoridad de la gente puesta por Dios en nuestra vida. A veces, haber tenido padres y madres ausentes, despreocupados, también nos lleva a rechazar la autoridad puesta por Dios en nuestra vida. Y todo lo que se rechaza, todo lo que no se honra, no se recibe nada de ello. Hoy el Señor te está hablando al corazón. ¿Me entiendes? Yo lo siento así. Lo dije al principio, voy a predicar desde el corazón. Dios te habla al corazón. Y te hace la pregunta, ¿tienes que honrar a tu autoridad? O otra pregunta, ¿por qué no has honrado a tu autoridad espiritual? Hermanos, quiero decirles una experiencia propia que yo he vivido. Ahora soy pastor, amén. Nunca lo he dicho, lo acabo de decir, ¿eh? Nunca lo he dicho, te lo digo a modo de pedagogía. Pero para llegar hasta este crecimiento han pasado muchas cosas en mi vida. He sido moldeado no solo por un líder, por varios líderes. He estado bajo la supervisión, bajo la autoridad, no solo de uno, de muchos líderes con diferentes personalidades. Pero en todo tiempo yo los he honrado. Y tal vez ustedes ni se han enterado, pero el de arriba sabía bien
sabe bien mi caminar en el ministerio y sabe bien que yo he honrado a mis líderes. Y es por eso que el Señor en su misericordia pudo depositar tal vez un poco más, mayor responsabilidad en mi vida. ¿Por qué? Porque en el transcurso de mi crecimiento espiritual honré a mis pastores y a mis líderes. Dios no tiene favoritos, ni acepción de personas. Lo mismo que yo he vivido, hermanos, Dios también tú lo puedes vivir. Siempre que, porque la honra desata la bendición del crecimiento. La honra, se lo repito, desata la bendición de crecer en este camino. ¿Estoy siendo duro? Como dice el pastor. Cuando Dios te asigna un propósito, inmediatamente te va a rodear de personas a modo de tutores y curadores para empezar una transformación y prepararte para lo que viene. Porque lo que viene es poderoso. ¿Cuántos lo creen? Pero tienes que estar preparado. Entonces Dios pone a alguien que se preocupe por ti. Alguien que te llame, que sea tu punto de apoyo, un andamio en tu vida. En esta formación entre Elías y Eliseo, Eliseo que recibía, no solamente Eliseo era capaz de ver los milagros de Elías, sino que tenía que forjarse entre ellos una relación de confianza, ¿me entiende? Una unidad de fe. Hacían así la escuela de profetas. En el mundo judío, la escuela de profetas no era ir hoy las escuelas, ¿no? Que usted lleva a su joven, a su adolescente a la escuela a las 8:30, a las 4:30 los recoge y vienen para casa. En este tiempo, una escuela de profetas era una relación de confianza que tenía el maestro o el rabino o el tutor con el discípulo o el alumno. Era una relación de confianza que se estaba creando entre Elías y Eliseo. Porque una relación de confianza es como crear una autopista para que pueda circular todas las cosas. ¿Me entiendes? No hay nada más hermoso que crear una relación de confianza con tu líder. Pero tengo malas noticias. Bueno, buenas. La primera es la mala. Es que el enemigo quiere romper la unidad. Satanás quiere romper la unidad de confianza que tengas con tu pastor o con tu líder. La segunda es que si mantienes la unidad, entonces vas a recibir todo lo que tiene tu líder. ¿Me entiende, iglesia? Se crean relaciones de confianza. Cuando tú creces, eso se llama el discipulado. Hay un discipulador y empieza a estar contigo. Eliseo comía con Elías. Eliseo vivía con Elías. Eliseo dormía con Elías. Eliseo le sabía todos los defectos a Elías. Eliseo estaba con Elías en las victorias, pero también estaba con Elías en los puntos bajos de su humanidad. Estaba allí con Elías también Eliseo. Y todo lo bebía, lo recibía. ¿Por qué? Porque se había creado una relación de ¿qué? De confianza. De confianza. Hoy yo le exhorto a que se mantenga creando una relación de confianza con sus líderes, con sus pastores, porque Dios tiene grandes cosas para su vida, iglesia, y las va a recibir en la medida que usted honre a las autoridades. Elías iba abriendo camino, marcando el camino, trazando el recorrido para Eliseo. Elías tenía la visión de llevar a Eliseo al destino del Señor. Eliseo solo se tenía que dejar conducir. Solo tenía que caminar Eliseo. Y poco a poco lo iba acercando hasta ese día señalado por el Padre. Hasta ese momento, hasta esa oportunidad donde ya Eliseo sería un gran profeta. Pero por un tiempo Elías era el que abría camino. ¿No le ha pasado a veces a usted cuando está con su líder que se pregunta muchas cosas? Una vez se pregunta muchas cosas, ¿no? Y tal vez no tiene respuesta para todas las cosas. Pero, dice el Señor, déjate conducir. Déjate encaminar. Déjate seguir. ¿Me entiende, iglesia? Usted tiene que seguir a pesar de preguntas, a pesar de dudas, porque eso es la confianza. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 2. Así que es una bendición estar bajo autoridad. Amén.
Segunda de Reyes, capítulo 2. Si en el texto anterior hemos leído que Eliseo fue llamado y que le servía a Elías, eso quiere decir que estuvo bajo autoridad de Elías. En el texto que vamos a leer ahora, en Segunda de Reyes 2, versículo 2, vemos la bendición de la lealtad. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová, vive y vive tu alma, que no te dejaré. Si en el texto anterior vimos el principio de autoridad, que es una bendición, en este texto vemos la lealtad, iglesia. Y la lealtad es algo que se ha perdido en las generaciones. ¿Cuántos están conmigo? Leí un libro, no diré el nombre para que no lo lea, secular, que hablaba acerca de tener el poder, ¿no? Tener la influencia de las masas, poder natural, claro, bajo el dominio, tal. Y ese libro tenía ciertas leyes, y todas leyes eran de traicionar a la gente, de ser desleales con las personas. Así está el mundo de afuera, donde la lealtad ya no es un valor honrado, donde se ha diluido en el traspaso de las generaciones. Pero a veces también eso ocurre en la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que tomar hoy ese valor de la lealtad y honrarlo delante del Señor. Dice la Escritura que ya estaba a punto Elías de irse arrebatado a los cielos, y pasaron por ciertos lugares. Pasó por Gilgal, por Betel y por Jericó, lugares donde habían escuelas de profetas. Y dice la Escritura que ya a punto de ser arrebatado Elías, lo llevó a Gilgal y le dijo: bueno, si quieres, Eliseo, quédate aquí. Aquí tienes ministerio, aquí tienes escuela de profetas. Si quieres, quédate aquí. Sé fiel al servicio, sé fiel a la obra. Quédate aquí. Y dijo Eliseo, ¿qué dijo Eliseo? Vive tu alma, vive Jehová, vive tu alma, que no te abandonaré, no te dejaré. Luego fueron hasta Betel, y Elías le insistió: quédate aquí. Aquí también hay escuela de profetas, aquí también hay ministerio, aquí hay servicio. Eliseo, quédate aquí. Y Eliseo, ¿qué dijo Eliseo, iglesia? Tampoco, no me voy a quedar aquí. En tercer lugar, fueron a Jericó. Y le insistió Elías: quédate aquí. Aquí hay otra escuela de profetas. ¿Por qué no eres supervisor de los profetas? Tú que has aprendido conmigo. Y le dijo: no, no te abandonaré. Escúcheme, era tan leal que no quería el ministerio. ¿Me entiende? No quería la escuela de profetas. No quería ser reconocido como el supervisor de escuela de profetas. Era tan leal a Eliseo, que por eso se llevó la doble porción de la unción. ¿Me entiende, iglesia? Porque Elías lo probó y le dijo: quédate aquí en la escuela de profetas. Aquí hay ministerio, aquí hay servicio, aquí puedes hacer algo. No, yo no quiero el ministerio. Yo quiero la doble porción de tu espíritu. Yo te quiero. Soy leal a ti. Yo me quedo contigo hasta el final. Eso es lealtad. No te dejaré solo, no te abandonaré. No me voy a separar de ti. Voy a estar contigo hasta el final. Te apoyo hasta el final. No te daré la espalda, voy a permanecer contigo. Te voy a apoyar hasta el final. Iglesia, eso es lealtad en todos los estratos de la vida. No solo en iglesia, en la familia, en el trabajo. Recuperemos, como el pueblo de Cristo, el valor de la lealtad. ¿Me entiende? Recuperemos ese valor. Desempolvemos ese valor. Eliseo era realmente leal a la persona de Elías.
El pastor Tony nos predicó hace una semana. ¿Eres fiel a qué? Al servicio, pero eres leal a las personas. Eliseo no quería el servicio. No quería, no es que no quería, sino que puso por encima a la persona que al servicio. Y cuando tú haces eso, yo sé, tal vez una catarata de bendiciones te viene sobre ti. Algo se desprende en el cielo para honrar tu vida, cuando tú eres leal a tus autoridades. No quiero escuela de profetas, Elías. Quiero doble porción de tu espíritu. Y permaneceré contigo hasta el final. Pasó Gilgal, pasó Betel, pasó Jericó, y fue en el Jordán donde se recibió toda la porción de la unción. Para ir terminando, Jesús, en su parábola de la vid verdadera, en Juan, él habla, lo puede leer en casa, él habla 10 veces de permanecer. 10 veces. Permanecer, 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 permanecer. Hablando en la parábola de la vid verdadera. La ha leído, ¿no? Alguna vez. La vid, ¿nosotros qué somos? Los pámpanos, ¿saben? Entonces, 10 veces. Yo dije, ¿pero por qué 10 veces? Permanecer y permanecer y permanecer. Claro, porque el evento anterior, el evento que precedía todo esto, era la traición de Judas. Cerca de la Pascua judía, el Señor había invitado, a los 12 discípulos, entre ellos Judas, para la última cena. ¿Recuerdan eso, iglesia, no? La última cena. Y de repente el Señor descubre a quién. A Judas Iscariote. Porque había otro Judas en los discípulos. Judas Iscariote. Judas Iscariote lo descubre delante de todos. Y Judas se va corriendo, el desleal. Se va corriendo y lo va a vender ¿a dónde? Al Sanedrín. Entonces, mientras que Judas es descubierto por Jesús y sale corriendo al Sanedrín, de repente el Señor le dice a los 11 que están allí, después de tomar la cena, le dice, levantaos de aquí. Y les habla de la parábola de la vid verdadera, de permanecer. ¿Por qué? Porque hubo un antecedente que no permaneció. Fue alguien que fue desleal, alguien que se desgajó de la vid verdadera. ¿Me entienden? Alguien que se desgajó de allí, fue desleal. Entonces les dice, ustedes tienen que permanecer. Permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Y yo dije, pero Dios mío, ¿cuántas veces permanecer y permanecer? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanto énfasis en el Señor de decirle a los 11 discípulos, tienen que permanecer? ¿Sabe por qué? Porque permanecer te sobredimensiona para crecer. Y crecer te sobredimensiona para ser. Pero es un proceso. Quien permanece, quien echa raíces, es aquel que tarde o temprano va a crecer. Amén. Quien echa raíces, quien permanece, es aquel que tarde o temprano va a crecer. Son las dimensiones del discipulado. Y quien crece y crece y crece, tarde o temprano va a ser. Pero Eliseo no permaneció. No fue un profeta ya cuando Dios le llamó. Tuvo que crecer, ser tutoreado. ¿Me entiende? Ser supervisado. Hasta que llegó el tiempo de ser. ¿Y cuántos saben la bendición que fue Eliseo? Bendición por todos lados, Eliseo. Hizo el doble de milagros que Elías. Fue una bendición para la región que ministró Eliseo. Pero detrás de ese hombre había un hijo que sabía honrar y que era leal a la autoridad espiritual. ¿Cuántos quieren eso? Si usted lo quiere, póngase de pie. Yo le dije hoy que le hablaría desde el corazón. Insistentemente el cielo nos está hablando de crecer. Por un momento reflexionen cuántos problemas usted se hubiese ahorrado si hubiese crecido en el Señor. Reflexionen eso. ¿Cuántos problemas, Señor, en el matrimonio? Con mis hijos. ¿Cuántos problemas, Señor, con la gente? Todo porque no decidí crecer en tus caminos.
¿Cuántos problemas me hubiese ahorrado, Señor? Si solo era cuestión de crecer hasta la plenitud de Cristo. Crecer en el alfa y la omega. Dios nos invita a crecer. Él va a depositar algo precioso en tus manos. Su riqueza. Pero está mirando tu condición. Está mirando tu condición. Cierre sus ojos por un instante. Señor, queremos crecer en ti, Señor. Queremos permanecer para poder crecer y luego ser. Espíritu de Dios, háblanos a nuestro corazón, Señor. Pon el anhelo, el deseo espiritual de crecer. Queremos ahorrarnos muchos problemas en nuestra vida. Hoy te pedimos más sabiduría, Señor. Tú la das por montones a nuestra vida. Pedimos más sabiduría, Señor. Tómese un momento, iglesia, allí en su lugar. Haga una mirada introspectiva a su vida. Tienes que crecer. Y mientras vas creciendo, adquieres más sabiduría. Vas creciendo en niveles de libertad. Vas creciendo y creciendo. Y es Dios que te lleva. Déjate llevar. Déjate llevar en esta mañana. Déjate llevar. Él te quiere llevar a más, a cosas mejores. Pero ante todo, primero quiere hacer una parada en tu corazón el Señor. Y ministrar tu vida. Porque te quiere preparar para lo que viene. Quiere arrancar de tu vida toda angustia. Quiere arrancar todo lo que obstaculiza el crecimiento en tu corazón. Él quiere arrancar todas las raíces de estancamiento en esta mañana. Deje que el Señor se lleve todo eso por completo. Que el Espíritu Santo desde hoy empiece una labor en tu corazón para que puedas crecer en este camino. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Levantamos las manos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios verdadero, al Príncipe de Paz.